8 de la mañana, 16 minutos. Ustedes han venido escuchando desde hace unas semanas un nuevo segmento que hemos abierto aquí en Radio Red para oír a gente interesante, personas informadas que nos puedan ayudar con sus opiniones a entender cómo están las cosas en Colombia hoy. Hemos hablado aquí con Luis Eduardo Garzón, hemos hablado con Mauricio Cárdenas, hemos hablado con Juan Carlos Flores, entre otros invitados. Vamos a seguir haciéndolo permanentemente y hoy nos acompaña Carlos Vicente de Rú, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, experto en derechos humanos, fue concejal de Bogotá durante un largo trecho, fue consejero presidencial en el gobierno de César Gaviria, también estuvo en el gobierno de Ernesto Samper, sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, conoce muy bien temas de Bogotá y también conoce muy bien al actual presidente de la República. Pues sin más preámbulos, le agradecemos mucho, doctor Carlos Vicente, que haya venido esta mañana a Radio Red. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Y es un gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Bueno, la pregunta con la que iniciamos siempre este segmento para nuestros invitados. ¿Cómo va el país? Pues, a ver, es un país dinámico, como todos sabemos, pero cargado de sombras y de incertidumbres. Usted sabe que en la industria del seguro se hace una estimación de doble carril en relación con los riesgos y las incertidumbres. Sí. Y se dice lo siguiente: hay que mirar en relación con cualquier peligro que se cierne sobre las personas, sobre las empresas, etcétera, dos cosas. Primero, la gravedad del daño que se puede producir, de la catástrofe que se puede producir, del siniestro que se puede producir, qué tan grande es ese riesgo. Y en segundo lugar, qué tan probable es. Y yo diría lo siguiente: estamos frente al riesgo de una ruptura institucional muy complicada en Colombia. Ajá. Frente al peligro de que se rompa un orden constitucional, un orden legal, un esquema de instituciones democráticas maltrechas, llenas de problemas, con vicios, etcétera, pero un orden democrático. Ahora, la pregunta es... Es decir, usted lo afirma, sí estamos ante ese riesgo. Estamos ante ese riesgo. Como ahora, el presidente lo ha dicho, que estaríamos ante una ruptura institucional. Estamos ante el riesgo de la ruptura, ¿sí? Lo que pasa es que él ve el riesgo de la ruptura por otro lado. Okay. Él la ve por otro lado. Sí. Él la ve por los lados de la oposición, un golpe blando, etcétera. Pero otros la vemos desde el riesgo de lo que puede hacer el propio presidente para precipitar esa ruptura constitucional e institucional. La otra pregunta es: ¿qué tan probable es? ¿Qué tan probable es? Como en la industria del seguro. Claro. Tamaño del peligro, ¿sí? Gravedad de lo que podría ocurrir y probabilidad. Probabilidad de que ocurra. La probabilidad puede ser baja. La probabilidad puede ser baja porque de todas maneras la capacidad de, ¿cómo lo podríamos decir? La estabilidad institucional de Colombia es grande, hay un Congreso en funcionamiento, hay unas cortes, hay una mentalidad en general de respeto por las instituciones entre la población. No nos gustan los regímenes autoritarios y dictatoriales, etcétera. Ese es un soporte a la institucionalidad. El riesgo puede ser bajo, pero es tan grande, tan grave lo que podría ocurrir, que es muy importante tener las antenas y los radares puestos sobre el tema y trabajar sobre eso. Bien. Usted en su momento fue partner de Gustavo Petro, ¿verdad? Así es. Lo acompañó en varias de sus luchas. Así es. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se abrieron? Mire, pues a mí me llamaba mucho la atención dentro del Polo, porque ahí fue donde yo lo conocí. Me llamaba mucho su compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y sus denuncias por las violaciones de los derechos humanos. En eso él tuvo mucho coraje. Sobre todo, adelantó una lucha desde el Congreso muy valiente contra el paramilitarismo. Claro, sus debates fueron memorables, además. Exactamente. Y después ya, en términos más concretos, dentro del Polo, Petro tenía una pelea casada con lo que podemos llamar el establishment del Polo, que estaba muy ligado a Samuel Moreno ya en el segundo gobierno
al frente del cual estuvo el polo en Bogotá. Sí. Después de Lucho Garzón fue el gobierno de Samuel Moreno. Entonces Petro tenía esa pelea casada con quienes manejaban el polo, que estaban muy ligados a Samuel Moreno, muy atornillados a Samuel Moreno. En algunos casos con equivocaciones muy graves, porque yo no dudo de la transparencia y de la honradez de un hombre como Carlos Gaviria, de un hombre como Jorge Robledo, ¿sí? Incluso. Es un hombre impoluto, ¿sí? Pero ellos no vieron la gravedad de lo que estaba pasando en Bogotá, digámoslo así francamente, con la robadera de Samuel. Y había también unas tensiones allí personales entre Petro, un poco por los estilos de Petro, y con Robledo, con Carlos Gaviria, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver algunos que a Bogotá se la estaban robando y que eso tenía el sello del Polo Democrático, que era el partido de gobierno, y empezamos a preocuparnos muchísimo por eso, no encontramos sensibilidad en las cabezas del Polo. ¿Sí? Y sí en Petro. Y después yo he venido a entender que también eso se debía a que Petro tenía sus propias tensiones con la dirección del Polo. Dicen que él había querido ser presidente del Polo y no lo habían nombrado, tenía ahí, digamos, ese tipo de problemas, y fue el que, perdón que lo digo así, se compró ese pleito de combatir a Samuel Moreno. Y en eso hicimos una unión muy fuerte. Ustedes ¿sí? denunciaron la corrupción en Bogotá. Exactamente, preparamos un informe, yo me le metí muy duro a ese informe, y Petro pues entró duro también, lo firmó, lo conoció, le hizo algunas observaciones de detalle y le dio una fuerza y una altura que yo no le hubiera podido dar. Yo digo que si yo hago ese informe, pues eso va a salir una pequeña nota en algún periódico diciendo un concejal interesante ha hecho un informe de esta naturaleza, pero Petro es una figura nacional. Entonces sí. le dio un gran impulso. Y eso fue eso lo ayudó mucho para el tema de lograr la alcaldía. Y a mí también, debo reconocerlo, no lo hice por eso, para mí también, yo fui el concejal más votado del país, ¿sí? En esa oportunidad. Entonces ahí trabajamos muy unidos y nos salimos del polo, nos fuimos por firmas, Petro creó el movimiento progresista, ¿sí? Pero después vinieron las decepciones, y las decepciones tienen básicamente dos alcances. Uno, ¿las decepciones de usted con él? Sí. ¿O de ustedes dos con...? No, las mías con Petro. Son dos los motivos básicos. Primero, yo empecé a ver que era un pésimo administrador al frente de Bogotá. Yo digo, tomando una frase que oí alguna vez, que Petro desarma un malín. Petro desestructura cualquier cosa que esté muy amarrada, muy anclada, ¿sí? muy digamos, bien atornillada. Petro desarma un malín. Y eso me preocupaba. Pero ¿usted se dio cuenta de ello? Claro, en la alcaldía de Bogotá. Pero eso uno se lo puede aguantar. Si ve que hay un gobernante, digamos, que sigue siendo bien intencionado, que tiene de alguna manera unos compromisos con valores fundamentales, construcción de equidad, derechos humanos, etc. Lo segundo es que empecé a ver que no era un líder consecuente en la lucha contra la corrupción y que empezó a dejar concretamente que su familia política, su cuñado y su concuñado metieran las narices en la contratación de Bogotá. Claro, me acuerdo. Ojo, Petro no es un depredador de lo público como los Morenos Rojas. Emilio Tapia dijo, yo me reunía todos los días con Iván Moreno, todos los días, todo el día, a ver cómo nos robamos a Bogotá. No, Petro estaba en sus cosas, en sus cuentos, en sus delirios, en sus proyectos, pero dejó que pasaran cosas en Bogotá, dejó que su familia política se metiera. Estas cosas no me extrañaría. Señor Gutiérrez por ahí, si la memoria no me falla. Es su concuñado. No me extrañaría que esté también metido en entidades del orden nacional, detrás de operaciones del orden nacional. En todo esto que ha ocurrido. Sí. Hay quienes dicen que Petro no se preocupa por crear un patrimonio y por... Es posible que eso sea cierto. Yo en algún momento dije, Petro es capaz de vivir en un cambuche. No sé si hoy en día sea capaz de vivir en un cambuche, porque Ferragamo en cambuche es como difícil. Pero de pronto Ferragamo tiene unos cambuches especiales VIP. De pronto. Pero yo no veo a Petro pues como un hombre garoso viendo a ver cómo acumula. Pero deja. Deja
Y es posible, porque eso ha pasado con otros gobernantes también, que haya quien le habla al oído y le dije, mira, esta oligarquía es muy difícil de derrotar, tú necesitas unos recursos, tú necesitas unos fondos para esto, y entonces ahí se crea una mezcla de recursos personales, familiares y recursos del proyecto político. Finalmente, yo me decepcioné muchísimo con eso, ¿sabe? ¿Y usted se lo dijo? ¿O de alguna manera le hizo saber? Públicamente, y parece que para él fue muy duro, ¿sí? Y la forma como lo enfrentó, me han contado gente de sus círculos cercanos, es que esto es una traición. Entre otras cosas, como varias personas han dicho, esa lógica de traición y no traición, sí, no es una lógica moderna, ¿no? Eso suena... Desde los tiempos de Roma. Exactamente. Y anoche lo volvió a mencionar Olmedo López en la entrevista con José Manuel Acevedo. Él dice, en la estructura partidista de la cual yo provengo, de 32 años de izquierda, este tipo de cosas son traiciones. Sí. Dijo anoche Olmedo. Sí. Me llamó mucho la atención. Paréntesis, no digo que eso sea mafioso, ni que Petro sea un mafioso, pero ese es un lenguaje que usa la mafia también. Me traicionó. En el plano político y en el plano legal, lo que hay que pensar, ese señor incumplió unas normas. Incumplió la ley, merece unas sanciones, ¿sí? Pero bueno. En todo caso, él se sintió traicionado y le dolió mucho que yo hubiera salido así como salí. Y posteriormente me mandó en alguna oportunidad, yo lo seguía, él me seguía en Twitter, entonces él me mandó algún día que di una declaración, yo ya estaba de candidato a la alcaldía, me acuerdo. Me mandó un mensaje diciendo, usted tiene el corazón lleno de odio, ¿sí? Eso le va a hacer daño a usted, etcétera. Entonces allí yo le canté la tabla en unos mensajes directos de Twitter, diciéndole, Gustavo, aquí lo que pasó fue otra cosa. Sí, usted me utilizó a mí. Usted me utilizó a mí para que yo preparara un informe. Usted le dio una gran resonancia y una gran fuerza. Y resulta que usted, mientras tanto, estaba dejando que su familia política se metiera en la contratación de Bogotá. Usted no, bueno, lo que les he contado aquí, usted no es un depredador, usted no es como los Morenos Rojas, usted tiene la cabeza puesta en otro lado, pero usted no es un líder consecuente en la lucha contra la corrupción. No lo es. Y está muy mal que pose como tal. Y bueno, y ahí quedaron las cosas, pero esa es, digamos, la microhistoria y me da pena fatigarlos con estas cosas y estos detalles. Es que es muy interesante porque aquí precisamente los invitamos a ustedes para escucharlos con detenimiento y entender las cosas. ¿Usted cree que eso que usted está relatando, resumiendo, ahora se está reflejando ya como Petro presidente, por decir algo, la condición de pésimo administrador? Ser capaz de desarmar un balín, y parece que lo está demostrando, y fuera de eso, consecuente en la lucha contra la corrupción. Sí, ser consecuente. Aquí, no ser consecuente. Aquí en ese mismo puesto donde usted está sentado hace 8 días, Juan Carlos Flores decía que no entendía cómo el presidente, habiendo sido un adalid de la lucha contra la corrupción, tenía gente como Armando Benedetti en su círculo. Él dijo, es que yo no lo puedo entender, lo decía más en un tono bastante vehemente. Por ahí van las cosas, o sea, como saber quién es quién, pero dejarlo ahí. Sí. Tendríamos que introducir un elemento adicional, ¿sí? Y es ¿cómo poderlo decir? Como la autopercepción que Petro tiene, ¿sí? La percepción que tiene de sí mismo, ¿sí? Y bueno, aquí no soy nada original. Petro es un hombre que se cree una suerte de mesías, ¿sí? Que tiene no que gobernar al país, creo que lo dijo muy bien formulado este escritor muy lúcido. ¿William Ospina o quién? No. ¿Héctor Abad? Que era columnista del Espectador y ahora es columnista del Mundo, Granés. ¿Sí? Sí, Carlos Granés. El problema que tenemos es que tenemos un presidente que no quiere gobernar a Colombia, sino salvarla. Salvarla, ¿sí? Sí. Y Petro, creo que tú también lo has dicho. Sí, más de una vez. Sí. Al Colombia le queda chiquita, él quiere ser presidente del FMI, secretario de Naciones Unidas, presidente de la Agencia Atómica Internacional, todo junto. Y secretario general de Naciones Unidas, y además proyectarse hacia la galaxia. A la Vía Láctea, sí. A la Vía Láctea. Entonces, Petro tiene esa concepción y de su papel.
con algunos contenidos que son muy interesantes. Algunos contenidos, ¿sí? Entonces voy a hacer el Mesías para el tema ambiental, voy a hacer y salvar a la humanidad del cambio climático. Bueno, eso puede tener algunas incidencias positivas, por supuesto, y de hecho ha tenido algunas incidencias positivas. Voy a construir equidad, ¿sí? Voy a ser la lucha contra el hambre, por ejemplo. Los derechos humanos, la lucha contra el hambre. Entonces, esa misión que se autoasigna tiene algunos componentes, algunos contenidos, digamos, positivos, ¿sí? Pero se siente absolutamente excepcional y se siente convocado a hacer esas transformaciones sin, digámoslo, con el derecho a barrer con todo elemento, con todo factor que él interprete como un obstáculo, ¿sí?, a la realización de esos propósitos. Y entonces, si las leyes no sirven, mire, es que Petro llegaba a las reuniones de equipos de las entidades del distrito, ¿sí? Y una de las primeras preguntas que hacía era, ¿aquí hay abogados? Entonces se miraban los unos a los otros, no, alcalde, no hay. Ay, bueno, menos mal, vamos a poder trabajar. Sí, porque el abogado decía la norma tal y la ley tal y todo eso, y él sentía que eso lo frenaba. Ahora, todos sabemos que la institucionalidad, sí, es un freno, y que nuestras normas y leyes e instituciones tienen muchísimos defectos y están permeadas por el clientelismo, y hay corrupción, y hay intereses oscuros en los que hacen las leyes, etc. Todo eso es cierto, pero son un valladar contra algo muchísimo peor, que es la dictadura, el autoritarismo, la opresión. Y cuando eso se pierde, pues nos demoramos 40, 50, los países se demoran 70 años en desmontar eso. En desmontarlo. ¿Sí? Entonces, Petro es un hombre que entra ahí con una aplanadora o con una retroexcavadora para el cumplimiento de esa misión grandiosa que se asigna, ¿sí?, a barrer con todo eso. Y encuentra dos tipos de apoyo y él se liga a ellos, ¿sí? Uno, de aquellos políticos que se están echando la soga al cuello, de los partidos tradicionales, que se dejan comprar por Petro para moverse en direcciones muy peligrosas. Creo que no vamos a tener tiempo de ver, pero habría muchísimos detalles de movidas, de pasos, etcétera, que está dando Petro en una dirección bien inquietante. Y segundo, un cierto empresariado. ¿Atemorizado? Primero, en general atemorizado. Y es todo el problema que estamos viendo con lo de la inversión, ¿verdad? Pero también un empresariado que en Venezuela llevó a lo que se llamó la boliburguesía, unos caballeros de industria, como se decía antes, unos empresarios oportunistas que se acomodan al poder y se enchufan y le hacen favor a los de arriba para explotar oportunidades de mercados y de negocios. Eso ocurrió en Venezuela. Con Cisneros. Los que se adaptan, claro, mencionan mucho a Cisneros. Cisneros, sí, claro. En Nicaragua, ¿sí? Y en este gobierno hay ese tipo, digamos, de agentes que se enchufan y que mueven recursos y que mueven contactos y que están detrás. Yo estoy seguro que detrás de la licitación de lo de los pasaportes, detrás del tema de los pasaportes, que Petro plantea a lo mejor de buena fe, diciendo que es que él no va a aceptar licitaciones en que hay un solo proponente. A lo mejor de buena fe. Pero ahí detrás, usted esté seguro que hay apuestas oscuras. Todos los contratistas que se han metido en la UNGRD, todo lo que se está destapando en la aeronáutica civil, ¿sí? Usted ahí empieza a ver unas jugadas, unos intermediarios oscuros, etcétera, moviéndose, y Petro dejándolos hacer, ¿no? Petro dejándolos operar. Porque, no sé, porque mueven barreras, porque le permiten manosear a congresistas para sus proyectos de ley, porque le dan recursos para la gestión que se puede hacer desde su fuerza política, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos. Ahora, doctor Carlos Vicente de Rú, en el mismo sentido de el estilo de conversación que hemos sostenido con otros invitados, le pregunto lo siguiente. Uno de los grandes temas de conversación hoy en día, en almuerzos, en comidas, en cenas, en encuentros, yo apostaría si algún día se pudiera hacer una encuesta o una investigación de esa naturaleza. ¿Cuál es la frase más recurrente hoy en Colombia? No sabemos qué va a pasar. Oiga, pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? No es que no sabemos. ¿Sacamos la plata o la dejamos? No sabemos qué va a pasar. ¿Invertimos, compramos o no compramos? No sabemos qué va a pasar. Usted que lo conoció,
que lo conoce, sobre ello, ¿qué nos puede decir? ¿Hasta dónde cree usted que es capaz de llegar el presidente? Porque otros dicen, oiga, no hay que pararle tantas bolas, no le paren tantas bolas porque se va a enloquecer todo el mundo, se está enloqueciendo todo el mundo y él está feliz, desestabilizando a la gente, atemorizando. Mire, el mundo es otra cosa y estoy de acuerdo. Incluso eso nos dijo Mauricio Cárdenas y Radio Red existe también como una opción también diferente de ver las cosas. Uh-huh. Pero, ¿de qué cree usted que sea él capaz y qué tanto puede ser caña? ¿Qué tanto puede estar cañando y qué tanto puede ser real? A ver, yo creo que él está ensayando, ¿sí? Él está ensayando. Es como el gato que manda la manito, ¿no? Sobre el queso. A ver si viene alguien y le pega en los deditos con una varilla, ¿sí? Él ensaya cosas. Por ejemplo, un tipo de ensayo que ha hecho Petro es ejercer unas facultades que tiene el presidente de la República, pero que no se habían usado porque se tienen que emplear con mucha cautela para no hacer daño. Entonces él empieza, voy a intervenir la CPS, ¿sí? Tenía la posibilidad de hacerlo a través de la correspondiente superintendencia. Entonces ensaya meterse eso, ensaya en el tema de la Universidad Nacional, ¿sí? Ensaya a decir se congelan el costo del SOAT, se congelan los peajes, etcétera. Él ensaya ejerciendo unas facultades, ¿sí? Sin estudiarlo muy bien y tal. Empieza a mover otras fichas. Me voy con un proyecto de ley para reformar la educación y volverla más pública y debilitar a las universidades privadas, ¿sí? Juego con un decreto para crear la Agencia Nacional para fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia. Concentrando las labores de inteligencia en una sola dependencia bajo mi control. Ensayo a golpear la parafiscalidad como el de la Federación de Cafeteros para controlarla, ¿sí? Los caminos, las vías terciarias van a ser concentradas ahora en el gobierno y concretamente hacia la presidencia. Le meto la mano a las vigencias futuras para volver a barajar y cuenta nueva, etcétera. En tarifas de servicios públicos, pues voy a modificar esa cosa de unos expertos independientes en las comisiones de regulación. Entonces, el hombre va ensayando, va estructurando ese tipo de cosas. Eso es, digamos, muy claro. Después empieza a crear aparatos o darle funcionalidad a ciertos aparatos nuevos, las guardias campesinas, las guardias indígenas, los 100,000 muchachos a $1,000,000 mensuales para que dejen de matar, ¿sí? Entre otras cosas, usted se imagina 100,000 muchachos, de los cuales en Bogotá, ¿cuántos? 30,000, 25,000, pagados por el Estado $1,000,000. Vaya usted y desmantele eso. No, eso no lo puede quitar nadie después. En otro gobierno. No. Y vaya usted y pregunte si ahí es donde él dice que vuelve el estallido social, en fin. Exacto. Si esos 25,000 jóvenes engarzados a una estructura de subsidio en el fondo y una masa potencialmente organizable desde el poder, no pueden operar como un actor a disposición del gobierno. A los que podría movilizar. Más el tema de la inteligencia. Entonces, Petro va ensayando y ahora, no contento con eso, hace una apuesta de marca mayor. Y primero habló de la Asamblea Constituyente, después habló del poder constituyente ejercido por unos conjuntos de asamblea, ahora del referendo constitucional. O sea, uno lo ve como ahora acudió al acuerdo de paz. Ahora acudió al acuerdo de paz. Que le respondió Juan Manuel Santos durísimo. Exactamente. Se puso a explorar el camino consistente, sacarle una punta que no le va a salir al acuerdo de paz con las FARC para generar un proceso de esa naturaleza, más lo que se puede cocinar con el ELN. Yo lo veo como una especie de, ¿qué le podíamos decir? Es que no quiero usar una metáfora degradante, ¿no? Uno lo ve como una especie de no sé, como una especie de gigante, ¿sí?, que se siente atado por unas cuerdas o encerrado en una jaula, ¿sí? Quisiera romper con eso, hacerlo estallar y salir a hacer lo que quiere hacer. Y está dando muchas señales, Y puede que esta sea una lectura pesimista, que está magnificando la magnitud del daño, ¿sí?
A lo mejor las probabilidades de que él logre hacer eso son bajas, pero el siniestro, o sea, claro, el evento negativo claro, y destructivo es de alcances tan terribles, ¿sí? Que así las probabilidades sean bajas, hay que mantener la guardia alta. Pueda que no haya muertos, pero la pérdida total de ese vehículo Claro, ya es una señal preocupante. claro, exactamente. Para usar un símil con los seguros. Claro. Y fíjese usted que algo iba a decir a propósito de eso. Fíjese que lo peor que nos puede pasar es, ustedes recordarán ese símil que se hace entre dos formas de morir una rana en una olla de agua caliente, ¿no? Si la rana se la pone a temperatura ambiente y se la mete allí y se empieza a elevar lentamente la temperatura, ¿sí? La temperatura va subiendo, la rana como que no se da cuenta en dónde es que está metida y termina cocinada. Si usted en cambio pone una olla de agua hirviendo y tira la rana inmediatamente brinca y sale, ¿sí? Que no nos pase lo del primer caso. Porque hay muchas señales que le avancen en esa dirección. Ahora, usted me hace otra pregunta, Petro hacia dónde iría, etcétera. Yo sí creo que Petro tiene un proyecto muy centrado en él. Pienso que el pacto histórico, que haga el pacto histórico a la larga le interesa, pero no es su gran preocupación. Su gran preocupación es consolidarse como ya lo decíamos aquí, como un ser extraordinario. Un líder internacional, global. Mundial, global, galáctico. ¿Sí? Bien. Pero también... ¿Pero reelegido o no? Pues sí, bueno, hay una cosa que nos protege de él, pero no necesariamente de su proyecto. Y es que está muerto de la pereza de seguir siendo gobernante, porque Petro no le gusta trabajar. Tengamos eso claro. ¿Sí? Petro no le gusta trabajar. Trabajar es levantarse, que le traigan una agenda. Yo tengo estas reuniones, yo me tengo que leer estos documentos, yo tengo que asistir a estos eventos, eso lo desespera. A Petro lo que le gusta es pronunciarse. ¿Sí? Entonces, ir a escenarios donde él se pronuncia, donde él echa línea, donde él formula horizontes luminosos, etc. Eso es lo que a él le gusta, ¿sí? Entonces está muy aburrido, se siente muy atornillado a ese esquema. Y a la formalidad del cargo, ¿no? Sí, y a la formalidad del cargo. Y le gusta, por eso se pierde a veces, se va a su agenda privada, y lo cual todo el mundo tiene derecho a una vida privada, excepto cuando interfiere gravemente en sus funciones públicas, ¿sí? Óigame, doctor Carlos Vicente de Rú, quisiera preguntarle a usted por una arista sobre la cual poco nos hemos detenido aquí en Colombia en relación con el análisis del actual gobierno. Recordemos que Carlos Vicente de Rú es experto en derechos humanos, fue consejero presidencial para los derechos humanos, fue juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pertenece a una familia vinculada a esos propósitos. Es hermano del padre de Rú, además, ¿no? Sí. Bueno. Y de Elías de Rú. Pacho es el bueno de la familia, ¿no? Yo soy el malo. Y es, en materia de derechos humanos, ¿cómo ha visto este gobierno? Porque ahí siguen matando líderes sociales, ahí siguen ocurriendo muchas cosas graves, o ese no es un punto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque usted ha hecho una descripción bien interesante, pero da la impresión de que algunas luchas anteriores del señor presidente no están hoy en su agenda como debieran. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos parece que no está entre los 3 primeros puntos de su agenda. Me da la impresión. Bueno, ahí se nos cruza algo, Juan Manuel, y es que mire, es muy curioso, Petro, porque por una parte él quiere concentrar no solamente en el Estado central, en detrimento del poder, digamos, de gobernadores, alcaldes, se les mete en el terreno de los gobernadores y los alcaldes y les quiere barajar las vigencias futuras y en el metro de Bogotá, etcétera. Pero por otra parte, hay espacios que él deja sin control gubernamental. Y uno de esos es el tema del orden público. Sí, ahí Entonces está. él
lo que todos sabemos, los poderes, pongámosle un nombre elegante, los poderes fácticos en las regiones y poderes armados, desatados, la fuerza pública confundida, sin saber cómo tiene que actuar, ese desmadre de los ceses al fuego. Con una misma organización hay cese al fuego en una región y no lo hay en la otra, ¿sí? Con unos sí hay cese al fuego general, con otros no hay cese al fuego, etcétera. Una fuerza pública en ese sentido, como mínimo, confundida. Por eso, y con avances o intentos de distintos sectores de politizarlas y de meterlas en juego que no es el propio. Por eso la advertencia del Comandante General de las Fuerzas Militares: ustedes manténganse en neutralidad, que es muy diciente, ¿sí? Porque ¿por qué sale el comandante de las Fuerzas Militares a decir eso? Pues porque están presentándose, ¿sí?, riesgos de desgarramiento dentro de la fuerza pública en relación con estos temas, por presiones que vienen de diferentes lados. Bueno, entonces hay una situación digamos, de descontrol. Un presidente buscando más poderes, buscando reestructurar en su favor la institucionalidad, pero grandes espacios de la vida del país y de la geografía del país, sin acción estatal, digamos, vigorosa, ¿no? Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿y eso por qué? ¿Por qué en ciertos casos tan sumamente celoso y comprometido por hacerse a más poder desde la presidencia y dejando espacios sueltos? Y entonces empieza uno a pensar que en su apuesta de reestructuración juega un papel muy grande lo que pueden venir a ser esas fuerzas, ¿sí?, esos grupos armados irregulares incorporados a un esquema de replanteamiento total de la vida política y de la institucionalidad del país. Ahí hay un tema muy complicado. Bueno, eso tiene unos efectos en los derechos humanos. En los derechos humanos, claro. ¿Sí? Es que se intensifican los conflictos en las regiones, incluso entre actores armados. Alguien decía que la fuerza pública ha manifestado que ellos llegan a las regiones y lo que se encuentran es que a veces les toca hacer como árbitros entre grupos armados irregulares que están en algunas discusiones con el gobierno, etcétera, y no saben qué hacer. Bien, eso está incidiendo en generalización de violencia, en muertos, en desaparecidos, etcétera. Ahora, yo sí creo que Petro es un hombre, por lo menos hasta hoy, comprometido con el hecho de que la fuerza pública y las fuerzas de seguridad del Estado no sean utilizadas para violar los derechos humanos. No incurran en violación de derechos humanos. Él es un hombre, por ejemplo, es un comprometido con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Ha puesto en lugares claves de la diplomacia gubernamental en relación con derechos humanos, gentes muy comprometidas con los derechos humanos. Le pongo un caso: el jefe de la misión de Colombia ante la OEA, el doctor Vargas Silva, ¿sí?, ex magistrado de la Corte Constitucional. Gustavo Gallón, jefe de la misión de Colombia ante Naciones Unidas, sede de Ginebra, que es donde están las instancias de derechos humanos. Carlos Rodríguez Mejía, activista de derechos humanos, abogado, que está hoy como embajador de Colombia ante Costa Rica. Y Costa Rica, San José en concreto, es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él tiene una apertura hacia eso, indiscutiblemente la tiene. Pero lo que pasa es que en este desmadre, pues lo que estamos viviendo, las masacres que se siguen produciendo, la muerte de líderes sociales. Entonces, eso es lo que yo diría, digamos, de Petro en relación con los derechos humanos. Yo le quiero cambiar de tercio, Carlos Vicente, para preguntarle si, digamos, en aras de la apertura y estas cosas, Petro lo llama un día y le dice: hombre, sabe que usted tiene razón, estamos sobados, tal cosa. Por los viejos tiempos volvamos a trabajar juntos. ¿Usted en qué campo aplicaría su capacidad de trabajo? ¿Usted en qué campo diría que es más urgente meter la mano para que este desmadre se acomode, se organice un poquito? Pues bueno, la hipótesis es... No, pues sí, pero pues estamos aquí especulando. No, pero es interesante. No, yo creo que el principal acompañamiento que alguien podría hacer al lado de Petro, ahora el otro tema si los va a oír, es la protección de una institucionalidad, ¿sí?, democrática, de un Estado de Derecho, y un
trabajo constructivo con él para ver cómo ese Estado de Derecho, ¿sí?, puede ser reformado y modificado con respeto a la institucionalidad y a la Constitución para volverlo más transparente, más moderno, más equitativo. Más eficiente. Más eficiente, ¿sí? Venga, juguemos con las reglas. ¿Sí? Juguemos con las reglas del... Sin violar el reglamento. Sin violar el reglamento. Sí, está al borde del reglamento, ¿no? Sí, y viendo a ver si lo rompe. Y ojo, jugando con piezas maestras, ¿sí?, de transformación de ese reglamento, como el tema que ustedes mencionaban y que mencionábamos, la constituyente, el referendo constituyente, el acuerdo de paz y sus alcances para reformar y replantear todo, brincarse al Congreso, las Cortes, etc. Pero Juan Manuel, hay un punto que sí le quiero hablar. Hay algo particular en Petro y es algo muy extraño, ¿sí?, que es que además de todo este proyecto y todas estas apuestas y todo este mesianismo, etcétera, hay en él como una cosa extraña que es como la tendencia a decir, si esto no resulta, yo me inmolo, ¿sí? ¿Sí? Y si aquí esto no se pudo, pues yo desbarato esta vaina y después de mí el diluvio. Muera Sansón, mueran los filisteos. Exactamente, ¿sí? O como dijo Luis XIV, ¿no? Después, eso se lo atribuyen, después de mí el diluvio, que esta vaina se despiporre. Hay una cosa ahí muy rara. Sí. Y su coqueteo con... Usted coincide con dos personas más que han estado en esta mesa. Sucho Garzón no dijo que era mesiánico, ¿no? Sí, y que él no veía a Petro muriendo de muerte natural. No, una cosa sino así qué como cosa tan tenaz. como un mártir. Le va a mandar me interesa muchísimo. Y fíjense, por ejemplo, su obsesión con Gaitán. Gaitán, con todo el respeto por lo que representa de expresión, de anhelos populares, etc. Gaitán era un pésimo administrador. Lo sacaron de la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Y siempre estaba hablando en términos abstractos. Las oligarquías, el pueblo, etc. ¿Sí? Y coqueteando con la muerte. Y Petro, ahí hay un escenario muy extraño, muy curioso, que me parece pues muy inquietante, porque nosotros sí queremos que los presidentes vivan. Claro, y que terminen su mandato. Y que los podamos cambiar. Claro. Porque lo grande que tiene la democracia no garantiza buenos gobiernos, ¿sí? Muchas veces yo diría que la mayoría de las veces, ¿sí?, gobiernos regulares, mediocres, etcétera, pero a los 4 años podemos barajar y cuenta nueva. Y volver a respirar. Y eso hay que preservarlo a toda costa. Bueno, no, hay un costo que no debemos asumir, es la violación de la ley, por supuesto. Claro, sin violar el reglamento. Alejandro Gaviria, que fue ministro 6 meses de Petro, es decir, lo conoció ya en esta versión reciente, soltó este fin de semana algo, que él veía que el presidente Petro no terminaba su mandato, sino que se retiraba para salir a hacer campaña, algo que hoy en día no parece para nada descabellado. Así es. ¿Verdad? Sí lo vi. Mucha gente. Ya van 2 personas, una en privado, una persona muy allegada a este gobierno que en privado me lo dijo, hermano, pilas que Petro no termina el mandato. Y Alejandro Gaviria lo dice así. Y otros dicen, no, lo que pasa es que, mejor dicho, es capaz de inmolarse, de verdad. Es capaz por la defensa de su proyecto. Así es. Bueno, pues doctor Carlos Vicente, muchas gracias. Gracias por dejarnos aquí muy animados, muy optimistas. Yo el valor que rescato de esto... Muy ilusionados, no parece que fuera lunes. Yo rescato mucho de este ejercicio que estamos haciendo, que aquí hemos procurado no traer personas extremistas. Aquí no nos gustan los extremistas. Y que no vengan con agenda pues aquí. Sí, no que vengan a decir que mire que aquí tenemos que sacarlo en un ataúd. Mire, sobre mi cadáver una persona que diga algo por el estilo va a estar en esta mesa mientras yo sea el director de Radio Red, de una mirada diferente. Así. Por encima de cualquier cosa, ningún extremista es bienvenido acá. Y nos está hablando alguien que lo conoció, un defensor de derechos humanos, un experto en derechos humanos, que hace una radiografía porque lo conoció, trabajó con él. Bueno, ¿qué tal que algo ocurra? No sé, que en 2 años puedan cambiar las cosas en lo que le queda. ¿Qué le queda todavía? La mitad. Ojalá. Yo creo que todos estaríamos felices aquí si el hombre
¿cierto? Que corrige el rumbo. Un rapto de... Sí, se tranquiliza. Un rapto de iluminación. Sí, es el presidente de la República, ya lo logró, ya lo consiguió, es el presidente, ya coronó, por favor, coronó. Tiene un chance monumental porque muchas de sus luchas son muy relevantes, son muy importantes, muchas de las cosas que él plantea, por algo llegó a la presidencia, pero se está petaqueando lo que él mismo trató de conseguir. ¿Se está petraqueando qué? Es lo que uno dice a la luz de lo que dicen ustedes, los que sí siguen la actualidad. Uno es apenas un notario. ¿Cómo no? ¿No la sigue? No, usted la sigue a fondo. Pero lo que uno piensa, obvio, y usted lo dice con toda la razón, Juan Manuel, y es que Petro, en los diagnósticos de ciertos problemas que tiene el país, es imposible desmentir. ¿Quién va a decir que la igualdad no se necesita, que se necesita más equidad, más cubrimiento en los servicios de salud y otra cantidad de cosas? ¿Quién lo niega? El problema es lo caótico que es él. Es que esa es una característica que la aprendimos cuando estuvimos en la campaña a la alcaldía. Así es. Aquí la semana pasada, doctor Carlos Vicente, nos reunimos aquí con el grupo, aquí en los breaks que hay, y tomando un poco el pelo solamente. A rajar de los invitados. A rajar de los invitados y toda la cosa. Tranquilo que cuando usted se vaya lo mismo. Decíamos, tuvo un papayazo monumental. Primero, por ejemplo, el primer punto de la reforma a la salud es un punto absolutamente pertinente, llevar salud a las regiones. Así es. Mire, de donde usted solamente se hubiera dedicado a llevar clínicas y hospitales de atención de calidad a pueblos y veredas, ya pasa la historia. Segundo, un gran plan de lucha contra el hambre que fue parte de su campaña y ahí está como en stand-by porque está preocupado más por trinar que por poner. Así es. Este es un país en donde la comida se pudre y sin embargo hay gente que se muere de hambre. Viole y rompa esa tendencia, ya pasaría la historia. O sea, tiene un papayazo todavía para hacerlo de manera monumental. Ojalá tenga un rapto de iluminación, ¿cierto? Ojalá. Doctor Carlos Vicente, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto estar acá. Esta es su casa. Comparto ese enfoque que usted da sobre no dejarse ir por los extremos. No, para nada, porque ¿para qué sembramos más? ¿Para qué sembramos más odios? Más angustia, ¿no? Si podemos aportar algo. Y precisamente este segmento de opinión lo dejamos en gente como usted. El resto nosotros nos dedicamos a tocar temas de vida para que la gente la pase bien. Pues hay cosas preocupantes, por supuesto, pero para que se informe mejor.